compartir mi pantalla en este momento. Listo, profe. Ya puedes ver mi pantalla. ¿Sí? Sí, señora. Vale. Sí. Listo. Entonces, pues esta ya es nuestra tercera web conference. Esta tercera parte es cuando ya hablamos específicamente del ecofeminismo y cómo esto hace parte de, pues, del entorno y cómo esta nueva teoría ha evidenciado el papel tan vital que tienen las mujeres rurales y urbanas, ¿no? Aquí también podemos ingresar a las mujeres urbanas en esta nueva dinámica, teniendo en cuenta los determinantes ambientales. En este orden de ideas, nosotros vamos a tener tres momentos en esta charla de hoy. La primera es roles de la mujer en la nueva ruralidad. La segunda es el ecofeminismo y la tercera es determinantes ambientales. Así entonces, vamos a empezar por esta primera etapa, que son los roles de la mujer en la nueva ruralidad. Entonces, esos roles de la nueva mujer de la mujer en la nueva ruralidad lo vamos a tener en tres momentos. ¿Por qué? Porque deben conocer cuáles son los conceptos que manejan las políticas estatales cuando se refieren a mujer rural. Tienen que conocer las metas que definen las políticas a las que se va dirigida ese proceso que tenemos con las mujeres rurales. Y otro es los multiniveles en los que esas políticas se están desarrollando, ¿cierto? Así entonces, yo empiezo con el primero de los conceptos. El primer concepto que todo el mundo ve y ve en la legislación y ve en las normativas y ve en las justificaciones de los proyectos y que, digamos, denota una importancia crucial cuando yo estoy hablando de mujer rural, es autonomía y autodeterminación, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la mujer sea más autónoma, que sea más autodeterminada, que sea capaz de qué? De tomar sus propias decisiones. Pero esas decisiones implican tener el valor de tomar la decisión. Y ahí es donde tenemos muchos problemas, ¿cierto? Porque ya hay una legislación que aporta y que está apoyando de manera, digamos, literal a las mujeres en todos sus procesos de empoderamiento, en sus procesos de emprendimiento, en sus procesos de solicitar préstamos, de ir a la Agencia Nacional de Tierras para solicitar la adjudicación de los predios. Ellas empiezan a tomar decisiones, ¿cierto? Empiezan a tomar decisiones sobre su vida, sobre sus cuerpos y sobre sus recursos. Pero hay una cosa que nos pone muy en el vilo, ¿cierto? Como en un abismo, siempre están, siempre caminando sobre el abismo y es tener el valor de tomar cada decisión. ¿Por qué? Porque venimos de un sistema patriarcal, ¿cierto? Entonces nosotros siempre, la mujer rural siempre ha estado, quien toma la decisión es mi esposo. Quien decide qué vamos a sembrar es mi esposo. Quien decide cómo vamos a llevar el proceso es mi esposo. Quien decide cómo vamos a vender es mi esposo. Pero muchas de estas mujeres se quedan solas, ya sea por el conflicto armado o porque son abandonadas o porque decidieron tener su vida solas. Entonces deben sacar ese valor para tomar las decisiones. Entonces, autonomía y autodeterminación, hablamos es más de la persona en sí,
si ella es capaz de tomar esa decisión y tener el valor de tomar la decisión. Ustedes van a campo y se dan cuenta que muchas de ellas no tienen el valor. Y en eso hay que trabajar, porque a veces lo que desarrollan los proyectos es trabajemos en autonomía económica, trabajemos en autonomía financiera, trabajemos en autonomía empresarial, trabajemos en autonomía eh, de, de asociatividad, de comunidad, de trabajo en conjunto, pero las capacitamos en eso, les decimos qué es eso, cómo se logra, cómo lo puede lograr, pero no nos enfocamos nunca en si esta persona, esta mujer que está allí tomando un curso, un diplomado o está en un proyecto de autonomía, realmente tiene el valor para seguir tomando decisiones con respecto a su proceso productivo, eh, en las condiciones que la política y el Estado así lo conciben. Otro concepto, perdón, otro concepto es la igualdad de oportunidades. A pesar que nos es otorgada la igualdad de oportunidades tanto a hombres como mujeres o a otros géneros, ¿cierto? Y que se define como el acceso a las mismas oportunidades, es indudable que no lo tenemos. No tenemos el mismo acceso al sistema de salud, no tenemos el mismo acceso al sistema de educación, no tenemos el mismo acceso a la posibilidad de vincularnos con los proyectos o el acceso a la tierra, ¿sí? A la titulación de tierras. Entonces, cuando ustedes vean que pueden trabajar en este proceso, es indiscutible que tienen que trabajar en la igualdad de oportunidades, es en lo que tienen que trabajar siempre y cuando ellas entiendan qué es autonomía, qué es determinación, porque si ellas no tienen el valor para tomar la decisión y solicitar que sea tratada de igual manera que otros géneros, pues simplemente esta igualdad de oportunidades no va a llegar. ¿Por qué? Yo puedo tener la oportunidad, pero no la tomo porque no tengo el valor. Y entonces peleo y peleo y peleo porque no me dan igualdad de oportunidades. Ese es un escenario. Pero también puedo tener el escenario en que yo veo que hay una desigualdad de oportunidades y yo debo tomar la decisión para pelear porque esa igualdad de oportunidades se dé, ¿cierto? Y que no espere a que finalmente me queje y me queje y me queje y no pueda hacer nada al respecto. Yo tengo que tomar la decisión, tengo que tener el valor para poder decir, hey, esa oportunidad o esa oportunidad de proyecto, esa oportunidad de programa debe ser de manera igualitaria. Es decir, yo debo tener las mismas oportunidades que mi compañero o las mismas oportunidades que mi vecino que es hombre. Después nos nombran un concepto que se llama progresividad y no regresividad. Entonces, ese es algo que no debería ni siquiera existir como un concepto aclaratorio. La progresividad tiene que ver en que todos los derechos sociales, económicos, ambientales deben mejorar con el tiempo, ¿cierto? Ese es el concepto de progresividad. Todos mis derechos deben ser mejorados o tienen que tener un plan de mejora conforme pasa el tiempo. Y yo no puedo regresar ese mejoramiento. Entonces, lo que me dice este concepto dentro de la política del Estado es que ustedes deben formular proyectos que sí que aúnen esfuerzos para que todo el acceso a los derechos sociales y económicos sea igualitario para todo el mundo, que mejore con el tiempo y que no retroceda en ningún momento. Entonces, esto tiene una secuencia, digamos, lógica en el sentido en que yo siempre tengo que establecer, primero yo trabajo con el ser, luego trabajo con las oportunidades externas y luego empiezo a trabajar en articulación. Y eso tiene que ver con progresividad y regresividad. Luego aparece este concepto: articulación, corresponsabilidad y coordinación interinstitucional.
Entonces, cuando yo realmente veo esto, es lo que yo empiezo, que como que la cosa empieza a cojear, ¿cierto? Porque yo ya tengo la persona que está tomando la decisión. Yo ya tengo unos proyectos que le dan igual oportunidades tanto a hombres como a mujeres o el género del que estemos hablando. Y adicionalmente, yo ya estoy planteando que estoy mejorando la accesibilidad a los derechos o los procesos productivos o las condiciones de la comunidad lideradas por mujeres. Pero luego me doy cuenta que hay niveles en los que no se habla. Y esto pasa a nivel local, estamos hablando de familias, estamos hablando de juntas de acción comunal, estamos hablando de comunidades, estamos hablando de comités veredales o de comunidades, y luego estamos hablando de entidades territoriales, y luego estamos hablando de oficinas de gestión, de diferentes gestiones institucionales que son del Estado. Estamos hablando de ONGs, estamos hablando de ministerios, estábamos hablando del gobierno, ya como en cabeza del presidente. Entonces, resulta que todos quieren hacer cosas muy buenas y uno lo entiende, pero ustedes se dan cuenta que no se hablan los niveles entre niveles, o sea, no hay una coordinación ni una corresponsabilidad interinstitucional, a pesar que la ley le dice a cada uno de los estamentos o a cada una de las instancias que cuál es su misión, usted para qué fue creada, ¿cierto? Pero casi siempre los planes de acción que tienen estas instituciones no se hablan. Y ahí es donde entra el concepto de mujer rural, que sea parte de este proceso. Entonces, si esta mujer rural es autónoma, tiene el valor, conoce los proyectos, sabe cuáles son sus derechos, sabe cómo mejorar su situación, reconoce cuáles son los planes de acción locales que pueden ser parte de ella, puede y tiene voz para poder hablar con esas instituciones, definitivamente se convierte en un eslabón muy importante en la planificación de los territorios. Es decir, que siempre tengo que establecer mecanismos que le permitan a las mujeres, dentro de los proyectos que ustedes formulen o dentro de los trabajos que ustedes tengan, que las mujeres entiendan ese engranaje, que yo no puedo ser autónoma sin articularme, que yo no puedo ser autodeterminada si realmente no conozco para qué voy a tener el valor de tomar esta decisión, que yo necesito hablar de evolución, necesito hablar de mejoramiento, pero si yo no sé que eso lo debo hacer con articulación y corresponsabilidad, pues simplemente no estoy uniendo los eslabones de una cadena. Y esta es una cadena productiva como otras. La cadena productiva de las mujeres tiene muchas instituciones y muchas cadenas y muchos eslabones. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Que la mujer reconozca todo este engranaje, que las mujeres rurales, para que puedan ser partes y que puedan trabajar e impactar y cerrar todas esas brechas, ¿cuál es nuestra misión como académicos, como profesionales ya a nivel de maestría? Que ellas conozcan cómo funciona este engranaje. Luego entra otro concepto súper bonito que se llama solidaridad. Y es que entre todas podemos. Entre todas podemos hacer lo que necesitamos hacer, pero acá hay una cosa con la que tenemos que trabajar siempre y se llama ego, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros especificamos que podemos ser solidarias unas entre otras y lo logramos, pero muchas veces el ego nos hace ver que no, yo quiero hacer esto mejor de esta manera o yo quiero hacer esto mejor de la otra manera. Entonces, la idea es poder escucharnos y poder crear un camino en común. ¿Por qué? Porque si nosotras no nos ayudamos entre nosotras, pues el caos y si el Estado entre el caos gana. ¿Cierto? Mientras que si nosotros estamos en un engranaje, sabemos y reconocemos nuestro papel, sabemos qué normatividad nos respalda, cuáles instituciones son las que deben apoyarnos, definitivamente la solidaridad se convierte en algo muy importante porque agrupa, porque realmente la solidaridad es la que empodera a las mujeres en este momento.
Perdón. Y finalmente hay un concepto que se llama diversidad cultural. Este concepto de diversidad cultural es para mí uno de los más bonitos. Yo no sé si ustedes han escuchado o saben, conoces, Liliana, ¿tú conoces a Jaime Garzón? Liliana, hola, No, señora. ¿no sabes quién es Jaime Garzón? No. Tú, Madeleine, Lady, ¿tú sabes quién fue Jaime Garzón? Hola, ¿ahí me escucha? Sí, ahí te escucho. Ok. Jaime Garzón fue uno de los grandes críticos en el país, donde él mostraba la realidad del país y donde podía evidenciar digamos, las cosas buenas y no tan buenas que se hacían a través de la parte pública, política, y eso lo llevó a que lo asesinaran hace unos cuantos años pero su legado quedó porque él utilizaba de una forma muy pedagógica cómo mostrar estas situaciones a nivel del país. Utilizaba eh, el juego, algo jocoso, algo muy llamativo y muy cotidiano, como un lustrabotas, como alguien de esa forma. Bueno, imagínate que Jaime Garzón es un abogado de la Universidad Nacional de Colombia. Y Jaime empieza a contarle la realidad al país con chistes y se crea unos personajes muy importantes y los crea a partir de la cotidianidad. Su relación con la política era muy fuerte porque la criticaba, porque hacía lo posible por decirle a la gente, oiga, se están robando la plata, hay problemas en los gobiernos, hay una transgresión del narcotráfico hacia todos estos procesos de democratización en los que supuestamente tenemos o con los que queremos vivir. E hizo parte de una cosa muy importante que se llama la Constituyente de 1991, que fue cuando se cambió la Constitución del 86, ¿cierto? Entonces, dentro de cuando se hizo la nueva Constituyente de 1991, hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Quedaste pausada. Compañera Madeleine, soy yo, la profesora se quedó quieta. Madeleine. Hola compañera, ¿me Ah, escuchas? sí, fue la profe entonces. Sí, fue ella, porque no. Hasta me escucha, me escucha. Ya ahí para allá. Sí, Listo, esperemos a esperemos a ver ver si si se regresa. conecta. Ujú. Listo, compañera. Yo después a la mañana, vamos. Ya. Es obligación. Ya, ya. Es obligación. No tiene cansadito y todo. ¿Y ya ves una? Nada, conmigo. Para. Bueno, yo vale.
Aló, hola chicas. Es que me sacó de acá, no sé por qué, pero ya me vuelvo a incorporar. Un segundo. Listo. Ok. ¿Ya me escuchan? ¿Sí? Sí, Sí, señora. señora. Listo. Entonces, vuelvo acá a la presentación. Entonces, bueno, resulta que él dentro de de la constituyente, una de las cosas que él se propuso fue traducir la constituyente a los diferentes idiomas que tenemos en Colombia. Uno de esos fue el Wayuu, ¿cierto? Entonces, cuando él llega a las rancherías en Riohacha y empieza a hablar con ellos y empieza a leerles lo de pues los artículos que se han creado, hay uno que habla em, sobre el respeto de, de las personas y lo que pide dentro de este artículo es que no secuestren a ningún ciudadano colombiano. O sea, que la constituyente, ustedes pueden leer, hay un artículo que establece que se prohíbe secuestrar a las personas de este país, porque nosotros tuvimos un momento muy complejo donde secuestrábamos a un montón, se secuestraban a un montón de personas, perdón. Y los Wayuu decidieron que no iban a traducirlo literalmente, sino que querían traducir pues traducirlo de esta manera. Y me permito leerles tal cual. Ningún corazón pasará por encima de otro corazón, así piense o haga diferente. Eso para mí es diversidad cultural. Es decir, que no solo es reconocer que existe una diversidad cultural, sino que nosotros tenemos corazones y pensamos y hacemos cosas distintas. Pero eso significa que debemos respetar siempre esa diferencia o esa diversidad que tenemos. Entonces, este concepto tiene que ver con este concepto de diversidad cultural, así se exprese como un concepto que básicamente lo que hace es reconocer que somos distintos. Creo que en el trasfondo de esto tiene que ver indudablemente el respeto por la diferencia del otro, por el pensamiento del otro y el hacer del otro. Ahora bien, nuestro segundo momento de esta primera parte de los conceptos es establecer las metas, es decir, con estos conceptos nuevos que nos da la normatividad, con estas nuevas directrices que nos dan las políticas públicas dirigidas a las mujeres rurales, el gobierno plantea unas metas y esas metas son las que ustedes les tienen que apuntar si quieren trabajar con los indicadores em, y generar datos que puedan minimizar las brechas. ¿Por qué? Porque nuestros proyectos sí o sí tienen que ver y tienen que trabajar para minimizar las brechas. Entonces, dice, la primera meta es respeto de los saberes y los conocimientos tradicionales, ¿cierto? La segunda meta dice redistribuir y reducir la carga de trabajo doméstico de cuidados no remunerados de las mujeres rurales. Ahorita yo quiero que hagamos un ejercicio sobre esto, porque es importante que ustedes entiendan que esto no es un discurso a la bandera, ¿cierto? Cuando ustedes me entregan sus proyectos o me entregan sus documentos, ustedes me dicen esto, respeto a los saberes de conocimientos tradicionales, redistribuir las cargas, pero eso no se ha logrado, pero eso no se ha hecho, pero tenemos que luchar porque esto sea más evidente. La cosa es cómo, ¿cierto? ¿Cómo lo hacemos? Y ustedes ya tienen la capacidad de establecer unos indicadores.
Además de eso, nos dice reconocer y visibilizar los aportes de la mujer rural, garantizar el acceso integral a recursos productivos y financieros para las mujeres rurales. Estos indicadores son durísimos de encontrar, por ejemplo. Desarrollo rural eficaz, inclusivo, sostenible y resiliente. Dígame usted cómo saca los indicadores de un desarrollo rural eficaz, que sea inclusivo, que sea sostenible y que sea resiliente. Si yo voy a llegar a esta meta, ¿cierto? Yo necesito establecer indicadores que me permitan sí o sí establecer qué es un desarrollo eficaz, qué es inclusivo, qué es sostenible y qué es resiliente. Y ahí es donde fallan las políticas. Pero nosotros tenemos la oportunidad de poder ver o de poder establecer o de articular mejor. Articular esta meta, perdón, o cualquiera de estas metas, ¿cómo la puedo yo armonizar con los documentos que les hablé anteriormente? ¿Cuáles son esos? Los planes de desarrollo municipales, los planes de acción de las entidades, los planes de acción de las entidades territoriales, los planes de acción de los ministerios. ¿Por qué? Porque si yo conozco cuáles son sus metas que están enmarcadas dentro de sus programas y de sus proyectos, sin duda, estas metas son las que van a soportar la justificación de estos proyectos. Entonces, ustedes justifican muchos de sus documentos diciendo, necesitamos fomentar las alianzas sostenibles y sustentables de los sectores público y privado". Entonces, ¿qué hacen los planes de acción de los proyectos? Los planes de acción dicen, bueno, vamos a utilizar esta meta como a la meta que nosotros queremos llegar. ¿Y qué queremos hacer? Entonces dice, alianzas sostenibles. Entonces yo voy a poner asociaciones, ¿cierto? Pero entonces, ¿cómo mido el sostenible y cómo mido el sustentable? De los sectores público y privado. Es decir, que yo tengo que tener alianzas no solamente entre las asociaciones o entre las mujeres rurales, sino que yo tengo eso que asociarlo a lo público. Y lo público puede ser una institución, un plan de acción, una secretaría, una alcaldía, una junta de acción comunal. Todo eso, esas alianzas son las que tienen que promoverse. Pero ¿a qué niveles son las que ustedes van a desarrollar? Eso es lo importante, que ustedes puedan establecer cómo lo pueden hacer. Ahora bien, también nos dice dentro de estas metas que debo reconocer, incluir, promover la labor de la mujer rural en el cuidado de los ecosistemas. Eso es ecofeminismo. Fortalecer el acceso al sistema de salud y seguridad social. Ustedes saben que las mujeres, muy pocas cotizan directamente salud, sino que son casi siempre beneficiarias. Fortalecer y garantizar la participación de las mujeres en el gobierno nacional, departamental y municipal. Fortalecer, promover y proteger las organizaciones de mujeres rurales. Fortalecer la generación y el acceso a información estadística, indicadores específicos y diferencia de mujeres. Y fortalecer la prevención y atención de las mujeres rurales. Son unas metas súper ambiciosas. Estas son las metas de la Política Nacional de Mujer Rural. Cuando yo tengo este tipo de metas, reconocer, incluir, promover, fortalecer y garantizar, promover, fortalecer y proteger, fortalecer la generación y el acceso, fortalecer la prevención y la atención, ¿cierto? Para nadie es un secreto que ustedes ven las noticias y dicen, no se le garantizaron sus derechos, no se pudo proteger a las líderes de las organizaciones rurales indígenas o de las rurales campesinas, no tienen acceso a la información porque simplemente no tienen cómo pagar los datos o no tienen acceso a internet gratuito. Fortalecer la prevención y atención de las mujeres. Entonces, las rutas de atención, nadie conoce las rutas de atención. ¿Cómo hace una mujer que fue agredida si no conoce las rutas de atención? ¿Cierto? Son metas súper ambiciosas, pero son metas a las que ustedes deciden, yo quiero trabajar con esta meta. ¿Por qué? Porque es importante que si ustedes conocen la política, porque a ustedes les pasa lo mismo que a las mujeres rurales. Yo soy una persona que trabaja en
yo soy una persona que trabaja en la educación rural. Entonces, si yo las educo, yo debo saber quién hace qué, ¿cierto? Yo también me tengo que engranar a este sistema. Yo también tengo que fortalecer y promover y proteger las organizaciones de mujeres rurales. Entonces yo le voy a apuntar a esa meta. ¿Cómo le voy a apuntar? Porque yo voy a trabajar con el grupo de mujeres y porque mi proyecto, mi programa va a trabajar en pro de esa meta que me está diciendo la política a la que le va a apuntar. Entonces ustedes tienen que saber a qué le voy a apuntar desde la política general, a qué le voy a apuntar desde los planes de desarrollo departamental o municipal y a qué le voy a apuntar desde los planes de las instituciones. Eso significa que yo tengo que tener un papel muy activo en estas nuevas ruralidades y yo necesito trabajar desde los espacios, desde los encuentros, reunirme, hablar con las personas e informar a las mujeres que dependen de mí sobre estos procesos. Porque si yo no transmito la información de manera adecuada y asertiva, pues básicamente es lo mismo de siempre. Unos saludos a la bandera, necesitamos más cosas, requerimos más cosas, no sabemos cómo, pero no sabemos cómo obtenerlas o cómo llegar. Acá hay un trabajo y quiero pues voy a dejar de compartir. Espérenme aquí un segundito porque voy a pasarles en el chat un archivito. Entonces, un archivito va para Liliana y el otro archivo va para Madeleine. Madeleine, ¿tú puedes escribir en este momento? Pues, profe, voy en el bus. Voy en el bus en estos momentos. Me faltan 5 minuticos para llegar a mi casa. 5 minuticos. Entonces, si quieres, Liliana, tú inicias. Yo te doy 5 minuticos mientras Madeleine llega y empezamos con el tuyo, porque lo que quiero es que tú hagas el ejercicio 1 y que Madeleine haga el ejercicio 2. Entonces ya les Listo. pongo el documento en el chat, ¿vale? Sí, señora. Apuntar. Abrir. Listo. Ese es tu ejercicio, el ejercicio 1. Ya lo vamos a abrir y le decimos y le explicaremos a Madeleine. Y el ejercicio 2, listo. Entonces voy a abrir. ¿Ya descargaste el ejercicio 1? Sí, señora, ya lo descargué. Listo. Vale. Entonces, yo les puse acá, tu ejercicio es el siguiente. Tú tienes esta meta, ¿cierto? Reconocer, incluir, promover la labor de las mujeres rurales en el cuidado de los ecosistemas, la mitigación de los efectos del cambio climático y la transición energética. Ese es tu meta, ¿cierto? Que es una de las Mm. metas que tenemos que tiene el gobierno. Entonces, yo lo que quiero es que me pongas una actividad en la que tú me digas, con esta actividad yo reconozco la labor de la mujer. Una actividad en la que yo voy a incluir la labor de la mujer y otra en la que yo voy a promover. Y al lado me vas a poner un indicador que tú creas que me mide el éxito de ese reconocimiento. Madeleine, ¿te queda claro a ti lo que hay que hacer? Adelaide, bueno, me imagino que está en el bus. Liliana, ¿te queda claro lo que hay que hacer? Sí, señora.
Listo, Una entonces yo voy actividad a dejar, donde se reconoce, incluir y promover las labores de las mujeres rurales en el cuidado. sí, entonces me vas a poner una actividad para el amarillo, una actividad para el gris y una actividad para el azul. ¿Sí me hice entender? O sea, por cada renglón una actividad y un indicador. ¿Listo? Listo. Entonces nos vemos en 10 minutos, Bueno, profe. ¿vale? Profe, ese es aquí en mi región, ¿verdad? Sí, señora, de tu región. La idea es que tú me digas una actividad. Si lo terminas antes, me dices, ¿vale? Bueno, Profe, hola. Hola. Ay, profe, qué pena, es que me estaba bajando del bus y eso estaba más horrible. Es que hay mucha No te- lluvia por acá y se cayeron muchos árboles en la carretera, o sea que no te entendí o no te escuché cómo es la actividad. Pues mira, ¿Me yo puedes te seguir voy a... explicando mientras voy Sí, llegando a mi casa que ya voy claro entrando? que sí. Entonces, mira, Dime. este es tu ejercicio. El ejercicio es el ejercicio número 2. Yo voy a abrir Ay, acá tu ejercicio. Porque en el ejercicio número 2, de acuerdo a lo que acabamos de ver, ¿cierto? De lo que acabamos de ver es, ¿sí? lo que yo quiero es que ustedes no se queden en el discurso, Marley, ¿cierto? Sino que ustedes ya saben que la política nos dice esa meta, ¿cierto? Entonces la política me dice, esta es la meta a la que queremos llegar, pero la política no te dice qué tienes que hacer ni cómo lo vas a medir. Eso lo tienes que hacer tú como investigadora. Entonces, lo que les pido a las dos es, este ejercicio número 2 es tu meta, ¿cierto? Y tu meta Ok, dice redistribuir y reducir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados de las mujeres rurales. ¿Listo? Eso significa que tú vas a sí, decirme una actividad que toque el tema de redistribuir para llegar a esta meta y otra actividad que hable sobre reducir con respecto a esta meta. Y me pones al lado el indicador de la actividad. ¿Qué significa esto? Que tú me vas a decir, yo creo, yo pienso, a partir de la actividad que yo tengo, qué indicador es el que me va a medir el antes y el después. ¿Te queda claro? ok, el indicador que me va a venir, medir el antes, o sea, el hoy y lo que va, Sí, o sea, un indicador que tú me digas, una actividad que diga, a mejorar, o sea, digamos, piénsate que esta es la meta. Yo voy a redistribuir y reducir la carga de trabajo doméstico y de cuidados no remunerados. Tú tienes un proyecto para esto. ¿Qué actividad vas a desarrollar para medir la redistribución y qué actividad vas a hacer para medir la reducción? Y me dices los indicadores. ¿Listo? Aló. Para eso tenemos 10 minuticos.
¿vale? Listo. Sí, voy a intentar Vale, pasarme al computador para escribir más fácil. Bueno, vale. Entonces nos vemos ahí en 10 minuticos. ok. Son las 6:42, a las 6:52 las estoy molestando Profe, nuevamente. ¿Sí? ¿se las escribo ahí en el Excel? Sí, en el Excel. Listo. En el Excel. Y voy aquí a darte la configuración para que todos puedan presentar. Espérame. Hola, cielita. Es que el mío se abrió en Word. Bueno, perdón, en Word no. El mío se abrió, pero en Excel, pero en como un enlace. Pero me sale solo lectura. Hago un Excel igualito y se lo copio, ¿sí, profe? Sí, si no lo puedes modificar, por favor, descárgalo. Es que no sé por qué no me da permisos, o sea, no puedo Listo, ya lo darte descargué los entonces. permisos. Listo.
Profe, ¿actores responsables también o no? Solo yo. No, 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 solo los indicadores. Los Li- indicadores que quiero que los tengas muy claros, pero quiero verlos cuando los tengas. Profe, profe, ¿me escuchas? Profe, Espérame un segundo, Madeleine, que tengo una llamadita aquí urgente. Ya me comunico.
Listo, Madeleine. Listo, Liliana, ¿cómo van? Pues, profe, ¿era construir un solo indicador? Sí, un solo indicador. Uno solo, una actividad para cada uno de los verbos que estaban ahí. Ah, ok. ¿Listo? Entonces, ¿Ya profe, terminaste? sí, sí, Listo, quisiera, entonces pero no, mándamelo, no sé por qué no me da la posibilidad no te da el rol de de, moderador, no, no te no deja, o tengo, sea, si no, te paras en el donde dice gente y le sí, das en los tres punticos, gente, organizador, sí, no, entonces dile, por ejemplo, te paras en el nombre mío, en los tres sí, punticos, dale sí, a ver si te deja ahí, me puedes dar el rol de moderador, mira a ver, silenciar, convertir en moderador. exacto, esa. Listo. Y acá Lo también mismo con a Liliana. Liliana. Ujú, sí, Listo. Entonces ya pueden presentar. ¿Sí? listo, entonces yo te voy a Listo. compartir. Vale. Mira, ya te muestro. Déjame mostrarte este. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de redistribuir, entonces yo digo, promover y distribuir en los integrantes de la familia el trabajo doméstico. ¿Cuál sería el indicador? Labores domésticas dividido en el número de integrantes de la familia. Y en reducir, coloqué, Entonces, ajá, señora, te y en escucho. reducir, yo planteo pues visibilizar el trabajo que realiza la mujer en las labores domésticas, ¿sí? ¿Y cómo lo hago? Pues horas diarias invertidas por la mujer rural en las labores domésticas dividido en las horas del día. Vale. No sé Entonces, si quedan bien. Pues mira, ahí no sé. Dime. no, la actividad es algo que tenemos que hacer, Mari. Entonces, Ajá, mira, el labores domésticas sobre el sí, número de integrantes de familia. sí. Entonces, lo que podemos hacer en esta actividad de redistribuir Ujú. es la actividad, es asignar Ah, ya, ya. actividad, Listo. esa es la actividad, ¿sí me entiendes? Tú ya, o sea, Ah, si ok. tú vas a redistribuir, tú no vuelves a trabajar en un verbo Ah, ok. que esté en Entonces asignar. o sea, asignar. Tú ya dices, es la, digamos, asignar es un verbo, pero aquí ya Ujú. estás dando la categoría de actividad. Es decir, tú vas a asignar a cada miembro de la familia un trabajo doméstico específico, Ah, ok. ¿cierto? ¿Por qué? Ya, Porque yo necesito medir la redistribución. ya. Entonces, aquí yo qué Ujú. hago? Efectivamente, número de labores, o sea, yo necesito establecer un 100% para sacar un porcentaje. Entonces, yo lo que establezco es que hay un indicador que son, hay que hacer en labores reproductivas, hay que hacer un total de 7, 10, 15, 30. Eso lo estandarizas tú. Hay 30 actividades reproductivas que se deben hacer en, en la familia, ¿cierto? Entonces tú Ajá, puedes ajá. sacar indicador por persona. Es decir, la mujer de estas 100, ¿cuántas hace? De estas 30 actividades, ¿cuántas hace? El hijo, ¿cuántas hace? El esposo, ¿cuántas hace? Porque ahí ya estás redistribuyendo y le puedes contar a la gente cómo se redistribuyeron las actividades. O Ajá, sea, pero entonces ahí este tendrías, indicador aquí, en este tiene indicador tres aquí, cuando números. yo, ajá, Tú por eso, dices, pero sí está bien, sí, o claro, sea, sí pero está no, bien es pero dividir el número de labores domésticas sobre el número de integrantes de la familia, o hay que decir, o un porcentaje, o cómo sería. mira, tú necesitas es las actividades domésticas es tu denominador. Sí, ajá. Y el número de personas es el numerador. O sea, lo Ah, o sea tienes que al lo tengo es al revés. revés. Ah, Bueno, pero sí era la idea. sí, Bueno, sí. Listo, listo, sí. Entonces listo. simplemente lo cambio es acá, este va de primero. Ajá, Ajá, listo. Entonces quedaría el indicador así.
Número de Sí, integrantes de la familia dividido el número de labores domésticas. Ah, ok. exacto. ¿Sí? Porque Ah, ok. entonces tú puedes decir, ah, bueno, esto lo puedo, porque tus labores domésticas es tú con lo que vas a comparar a cada persona, ¿cierto? Entonces, tú dices número de labores domésticas sobre el número de actividades desarrolladas por el integrante número uno. Entonces, acá dices actividades desarrolladas por el integrante de la familia número uno, porque estamos hablando de redistribución. Es decir, así sea un indicador, tú tienes en total, si la familia son 4 personas, tienes 4 valores. ¿Por qué? Porque tú tienes que evidenciar que definitivamente yo tengo un antes y un después. Es decir, de las 100 labores que hacía, el integrante número uno hacía 50. El integrante número 2 hacía 30. El integrante número 3 hacía 2 y el integrante número 4 0. ¿Cierto? Ujú. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Entonces, este número de labores domésticas totales sobre el número de labores domésticas realizadas por el integrante de la familia. ¿Por ese qué? Porque sería, ahí sí puedes ajá, graficar. ¿Y cómo ya. vas a graficar? Entonces, el de las 50 actividades que están abajo, 30 las hace la mujer. De las 50 actividades, 20 las hace el hombre. Y de las 50 actividades, 10 las hacen los niños. ¿Cierto? Ok, Esa sería una sí, redistribución, pero tú debes hacer un antes y un después. Es decir, que cuando tú vas a trabajar en un proyecto que sí o sí quiere trabajar con redistribución, tú tienes que tener una línea base anterior. ¿Eso qué ok. significa? Que yo necesito saber de esas 50 sobre esas 50 actividades, en un primer momento 45 las desarrollaba toda solo la mujer. De esas Ujú, 50, ya en un primer momento 5 las desarrollaba el papá y de esas 50 el niño hacía 0, no hacía ok, nada. ya. Entonces, cuando tú ya tienes esos porcentajes, tú puedes decir, ah, bueno, yo hice un antes, hice un después con mi proyecto. Y ahí es donde tú como profesional magister dices, cambié la línea base del indicador. Yo Ujú, reduje, yo logré con mi proyecto que la familia, que 20 familias, que 50 familias redistribuyeran unas actividades y cómo lo hice, asignando a cada miembro de la familia un trabajo doméstico. ujú, ¿Sí? sí, Ahora, reducir la carga de trabajo doméstico, ¿cierto? Entonces, si yo ya redistribuí, ¿cierto? Si yo ya sí, redistribuí, yo ya reduje, ¿sí o sí. no? Entonces, yo Ajá, redistribuí, yo ya saqué unos porcentajes de redistribución. Y cómo entonces ahí lo que hice fue analizar para reducir, em, a ver, podemos decir que sí puede ser visibilizar o analizar el trabajo de nuestra actividad anterior, ¿cierto? Entonces, yo ajá, aquí yo lo que hice fue redistribuir las actividades de todos los integrantes, ¿cierto? Y luego yo analizo esa información. O sea, sería analizar la información recolectada en la redistribución del proyecto o la redistribución de las actividades desarrolladas por las mujeres locales. Entonces, ahí lo que hago es, acá en redistribución lo hago incluso a nivel de familias, ¿cierto? Entonces yo redistribuí todo a nivel de familias. Luego eso me da una información, ¿cierto? Entonces yo puedo decir, sí, yo redistribuí y ahora las cargas son de aquí, del 50% de 45 actividades que desarrollara la mujer, bajó a 30 actividades, ¿cierto? O sea, yo bajé esa información.
Pero luego yo tomo esa información y la llevo a otro nivel. ¿Por qué? Porque ya yo tomo todas las familias, todo ese núcleo familiar y empiezo a analizar, o sea, en la comunidad se redujo esta actividad en un 70% o las mujeres redujeron sus actividades en un 30, en un 40, en un 25%. Entonces, nuestra actividad sería analizar la información de la redistribución de las actividades por hogares. ¿Sí me estoy haciendo entender, Madeleine? Pero la pregunta es, ¿yo puedo trabajar una, digamos, por ejemplo, en la actividad en el tema de reducir, yo voy a Sí, trabajar es sobre un indicador que voy a obtener sobre una actividad anterior? Entonces, yo puedo sí. trabajar indicadores sobre indicadores, o sea, ¿sí me entiende la pregunta? Pues yo voy a trabajar sobre un indicador que apenas No, voy a porque, por obtener. ejemplo, sí, Entonces, yo aquí, aquí lo que planteaba aquí, cuando hablaba lo de ajá. reducir era plantear, como ya tengo un punto de partida, pues sí, digamos que yo puedo tomar el indicador anterior, ¿sí? Pero yo lo que voy a hacer es que con la actividad es, yo trabajo el tiempo que esas mujeres están invirtiendo, ¿sí? Sí, Sobre las horas del día. Pero entonces yo puedo tener un exacto. punto de partida, es una línea base de lo que ella hacía antes, con un, digamos, un cronograma que ella diario, o sea, en el día ella me dice, yo me levanto, luego hago esto, hasta que me Entonces acuesto y eso podemos, me da un tiempo, ¿sí? Y exacto, esta actividad me la registrar. pensaba era de esa forma, exacto, como con un cronograma de horas. De 7 a 8 Y hago el entonces desayuno, podríamos, bueno, sí, ¿sí me entiendes la entonces en ese propuesta que sentido era con podemos, esta? claro que sí. Sí, entonces digamos que en ese sentido la actividad sería registrar Ah, las no visibilizar, horas. sino registrar. Ah, ok, Sí, es una listo. actividad, porque ¿cómo Ajá, ya. visibilizas? O sea, sí, es que Ujú, registrar el número sí. de horas en los Ah, que ok. en los que se desarrolla, en que la mujer rural desarrolla su trabajo en las actividades reproductivas. Ah, la mujer rural realiza las labores domésticas, por ejemplo. Ujú. ¿Así? ¿Quedaría bien? Sí, registrar el número de horas en que las mujeres realizan las labores domésticas o en que el número de horas que o que destinan, el número de horas Ah, que destina la mujer rural para realizar las labores domésticas. listo. Ujú. Ujú, listo. Y ahí sí serían, ¿está bien el indicador? Horas diarias Claro, invertidas por la mujer rural dividido en las horas del día. no del Ahí ya día, me porque daría, acuérdate que nosotros hacemos otras actividades, sino ahí sí tendríamos que hacer una subescala del tiempo y decir de las horas de las actividades que ellas dedican, digamos, totalmente a las actividades reproductivas, es decir, de las 24 horas, yo utilizo 6 para las actividades reproductivas. Entonces, después de que o sea yo que tocaría hacer redistribuí, una escala de sí, claro, tiempos. Ah, claro, ok. porque tu 100% no va a ser 8 horas, nunca, porque Ajá, tú no dedicas 8 horas a hacer almuerzo, ¿sí? ok. Sino que tú Ajá. dices, ah, bueno, ya cuando se redistribuyeron las cargas, resulta que mi familia ahora somos un equipo de trabajo y yo ya no dedico 6 horas diarias, sino 3 horas diarias y ya puedo ir a hacer otras cosas o puedo ir a capacitarme o tengo tiempo de hacer otras actividades productivas que no tenía tiempo anterior a esta redistribución. Ah, ok. Listo. Ok. ¿Sí? Súper, profe. Ahora sí me Sí, listo. entiendes cómo es que necesitamos a partir de esa meta establecer qué podemos hacer nosotros desde unos Ujú, proyectos locales para cambiar, para aportarle a esas metas con indicadores tangibles. ujú, listo. ¿Listo? Bien. Sí, profe. Ok. Voy Liliana, a dejar de Liliana, compartir entonces para que comparta la compañera vale. Liliana.
Liliana, dale. Pues creo que es así, creo. Aquí todos aprendemos. Un partido. Pantalla. ¿Ahí lo ven? ¿Me Sí, escucha? ponle un poquito, sí, yo te escucho. Ponle un poquito más grande, porfa. Sí. Entonces, Bueno, dice reconocer, incluir y promover las labores de las mujeres rurales en el cuidado de los ecosistemas, la mitigación de los efectos del cambio climático y la transformación energética. El ujú, reconocer, pues yo creo que es realizar jornadas comunitarias y pues las entrevistas participativas para pues identificar los aportes. Ah, lo hice en la vereda, de donde sí, mi papá, bueno, de las mujeres rurales de la vereda Carrizal, eso es en el municipio del Cauca y Boyacá. La conservación del agua, del suelo, los ecosistemas altoandinos y la gestión ambiental de este. En el indicador, pues tener pues el número de mujeres reconocidas por su labor ambiental. No hay muchas. Y porcentajes de prácticas sostenibles documentadas. Si hay documentos, si están. no, entonces empecemos por la primera. La primera, ¿qué es lo que reconocer? ¿Cómo quieres? Vamos a reconocer el cuidado de los ecosistemas. Sí, Reconocer la mitigación que ellas efectúan, digamos, vamos a reconocer el cuidado y las acciones de mitigación que realizan ellas para los efectos de cambio climático y la transición energética, ¿cierto? sí. Entonces, para reconocer qué quieres saber. ¿Qué quiero saber? Si lo Sí, practican o si hacen algo o es si hay. exacto, exacto. O sea, no todas las mujeres em, hacen conservación en temas de cuidado de ecosistemas, ni Sí, todas hacen procesos de mitigación o los identifican como tal, ¿cierto? sí, Entonces, cuando yo quiero reconocer, yo simplemente lo primero que tengo que hacer es una caracterización. ok. Tengo Sí, que señora. caracterizar qué actividades hacen ellas de cuidado del ecosistema y qué actividades hacen de mitigación. Madeleine, ¿tú qué opinas? Eh, yo sí pienso que es importante el punto de partida, además de reconocer, es cómo lo hacen. Entonces, estaba pensando ahorita que estaba leyendo la compañera, decía realizar jornadas comunitarias, entrevistas participativas, identificar los aportes de las mujeres, pero ¿cuál es el punto de partida? ¿Sí? A mí me parece que Por eso estamos ella dice, caracterizando. sí, ¿O pero piensas dice que que es son mejor hacer un poquitas. diagnóstico? Yo creería que el punto de partida sería diagnosticar, porque Liliana dice, es que son poquitas, pero son ¿Cuántas? poquitas. ¿Cuántas? O sea, ¿por qué poquitas? O sea, me quedé como con la duda. Yo dije, bueno, no sé. Entonces estaba esperando que terminaras para poder preguntarlo, pero bueno, Sí. que usted me pregunta, entonces por eso lo digo. Me parece importante saber cuál es mi punto de partida, cuál es el diagnóstico que yo voy a tener y cómo lo hago, pues obviamente conociendo y caracterizando El qué es lo que número, tengo en el sí. entorno. Entonces, mira, Liliana, cuando uno no sabe, tú partes Sí. de cero, tú no sabes qué hacen ellas, o sea, ellas será que tienen prácticas, que ellas cómo cuidan sus ecosistemas o cómo mitigan algún daño, ¿no? Porque mitigar es como, bueno, está haciendo un daño, pero tenemos que mirar a ver que cause el menor daño posible en los ecosistemas, ¿cierto? Sí. Pero tú no sabes eso cómo está pasando. O sea, realizar jornadas comunitarias y entrevistas, dime qué les preguntas. Lo que yo quiero es que tú entiendas que más que la herramienta, es que tú sepas eso para qué me sirve.
¿cierto? Sí, Entonces, yo necesito reconocer. Entonces, necesitamos es saber si ellas hacen o no hacen, o si ellas cuidan o no cuidan, o si hacen acciones de mitigación o no las hacen. Entonces, yo haría una caracterización, ¿cierto? Pero sí, caracterización y diagnóstico pueden ir como de la mano, ¿cierto? Porque diagnóstico es si existe información de línea base o no existe, qué tenemos, qué se está logrando. Pero la caracterización es mucho más detallada. ¿Qué significa eso? Que en la caracterización tú tienes que establecer, bueno, ¿qué áreas son las que están cuidando? ¿Sí? ¿O sí, qué señora. efectos están mitigando? Entonces, tu herramienta es la que tiene que estar, es dividida en cuidado de ecosistemas y de mitigación. Pero, espérame, pero esa actividad de caracterización es la que te da como el detalle. Entonces, a veces confundimos la herramienta que utilizamos con Sí, señora. con la actividad que debemos realizar en sí. Porque yo como caracterizo haciendo una entrevista. Ajá. ¿Listo? Sí, señora. Vale. Aquí dice, incluir en el cuidado de los ecosistemas, la mitigación y los efectos de cambio climático. Entonces, vincular a las mujeres, pero el porcentaje. Entonces, número de mujeres reconocidas por su labor ambiental y porcentaje de las prácticas sostenibles documentadas. Entonces, lo que pasa es que aquí los indicadores se me vuelven mucho más potentes porque yo puedo hablar de un tipo de ecosistema o de varios ecosistemas, ¿cierto? Puedo establecer solamente por áreas de conservación. Ujú. Cuando llego a la caracterización, yo puedo establecer si existen áreas específicas que ellas cuidan. Entonces, puedo reconocer, pero el reconocimiento es más de las prácticas que están desarrollando. Prácticas que se están desarrollando para poder reconocer que ellas están cuidando los ecosistemas. Entonces, podríamos definir como el número de personas, un número de mujeres totales Sí, sobre señora. y arriba el número de mujeres que están haciendo actividades para el cuidado de ecosistemas, ¿cierto? Es decir, no todas las mujeres están haciendo cuidado o no todas las mujeres están haciendo procesos de mitigación. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señora. Ya lo escribí aquí en un cuaderno. Bueno. Entonces, yo podría, en el reconocimiento de ese tipo de actividades, es poder saber quiénes lo están desarrollando y quiénes no. Y adicionalmente en esa caracterización yo puedo establecer áreas de cuidado o puedo unificar técnicas de cuidado. O sea, ahí hay unos indicadores mucho más elaborados cuando Ujú. yo ya estoy haciendo caracterización. Pero el grueso podría ser ese, reconocer cuántas mujeres están haciendo eso realmente en la vereda o en la vereda, ¿no? En las veredas Sí, y quienes no lo están haciendo. Entonces ya así como puedes definir que esa es tu población objeto y ya estás definiendo, esas son las que voy a caracterizar, ¿cierto? ¿Por qué? sí, Porque cuando tú ya reconoces que hay alguien que lo está haciendo, tú puedes incluir a las que no lo están haciendo. sí, señora. ¿Listo? Entonces, vincular a las mujeres rurales en los comités de veredas, proyectos locales de manejo ambiental y transición energética. Eso es más un proceso de
Incluir podría ser, bueno, vincular a mí me parece que es la palabra, pues el verbo adecuado. En vez de incluir sería vincular. Sí, vincular o No, incluir fue. no, es que como la actividad es algo tangible, porque tú vinculas un número de personas. Ah, sí, señora. ¿Sí ves? Entonces, cuando yo vinculo un número de personas, yo puedo medir eso en indicadores. Pero lo que no, pero podría ser como a las prácticas, vincular a las mujeres rurales de Carrizal, no a los comités veredales ni los proyectos locales de manejo ambiental y transacción energética, sino como a las prácticas que están realizando las mujeres que cuidan los ecosistemas. No sé si me estoy haciendo entender. ¿Sí? Sí, señora. O sea, aquí Sí. sería en las prácticas. Sí, o sea, si nosotros ya reconocemos las prácticas, Sí, nosotros ya señora. reconocemos que hay mujeres que desarrollan esas prácticas y ya las caracterizamos, es decir, hicimos un diagnóstico y una caracterización. Luego, lo que queremos es que no todas las mujeres están haciendo este proceso, ni todos, digamos, podemos tener dos escenarios. Un escenario donde todas las mujeres hacen esa práctica, pero no la están pasando a sus nuevas generaciones. ¿Por qué? Porque tienen otros intereses o tenemos unas mujeres que viven en región pero no conocían ese tipo de cuidados que se puede tener con los ecosistemas. El cuidado del ecosistema no se puede ver como no toco, sino que yo es hasta dónde toco, hasta dónde puedo hacerlo, ¿cierto? Hasta dónde puedo lograrlo, hasta dónde logro yo ese equilibrio con la naturaleza, que es de lo que se trata el ecofeminismo, hasta dónde voy yo para que definitivamente pueda lograr un equilibrio con la naturaleza. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, Entonces, señora. ahí yo puedo, el indicador sería como número de mujeres o de personas que promueven, que digamos que habitan en la vereda Carrizal, sobre el número de personas que se vincularon o que están trabajando para poder, o que se vincularon a esas, a ese reconocimiento, a ese conocimiento de las mujeres que ya están haciendo cuidado de ecosistemas y mitigación de efecto invernadero. ¿Sí? Sí, señora. Y promover es implementar capacitaciones y proyectos pilotos liderados por mujeres en producción agroecológica y reforestación y uso responsable de los recursos naturales. Entonces, promover. ¿Cómo promuevo yo? Con la articulación, ¿cierto? Acuérdate que la Sí. política nos dice que tenemos que articular. Madeleine, ¿tú qué opinas de este pedazo? ¿Podríamos hablar sobre articular, articulación con, con las entidades regionales para promover Yo pienso que es las la mejor prácticas estrategia. Claro, es la mejor estrategia poder hacer como esas, articulación? sí, hacer ese mix con las personas que están ya en territorio y lo que va a permitir es promover todo este trabajo. Entonces, articular con entidades privadas, públicas, bueno, educativas, para que se pueda tener un mayor impacto con el proceso. Exacto. Como articulación con las entidades para el cuidado y la mitigación de los efectos del cambio climático con las prácticas de las mujeres que tú ya identificaste. ¿Sí me estoy haciendo entender? Sí, señora. Y entonces, cuando tú vas a hacer el indicador, tú hablas como el número, ahí sí podríamos hablar del número de los actores que existen en el departamento que trabajan con este tema de cuidado de ecosistemas y mitigación sobre, ese es el que va abajo y arriba pones como el número de actores que se vincularon directamente al proyecto o que están vinculados a esta promoción, al promover este tipo de actividades. Podría ser, ¿cierto? O Sí, sea, yo tengo señora. 100 instituciones
pero realmente las que se vincularon con este proceso fue el 3, ¿sí? Entonces O ahí ya sea, tienes un indicador. sería así más o menos. Entonces, por O sea ejemplo, tú que tienes en la vereda está la alcaldía, porque hace presencia la alcaldía, ¿cierto? Entonces está la sí, alcaldía, está las corporaciones autónomas regionales, está el ICA, está en alguna universidad, algún instituto de investigación. Ahí voy 5. Estoy trabajando con otras, la no humata. sé, Sí, la UMATA, así. Entonces tenemos 6, ¿cierto? sí, Pero si nosotros para promover esas prácticas, lo que queremos es articular con las entidades para que definitivamente esto haga parte de sus planes de acción, por ejemplo, ¿cierto? sí, Entonces, señora. de esas seis instituciones, solo se vincularon 4. Entonces, sería número de instituciones vinculadas a la promoción, a la articulación sobre el número total de instituciones dedicadas al cuidado de los ecosistemas y a la mitigación del cambio climático en la vereda. Sí, sí, señora. ¿Sí? Sí, Ahora, cuando tú ya puedes reconocer, tú ya puedes establecer la diferencia en actividades y una herramienta y que tú puedas entender qué indicadores podemos cambiar, ahí es donde podemos nosotros como investigadores cambiar el discurso y no seguir con promover, ayudar, aportar, porque eso cómo se come. ¿Sí me estoy haciendo sí, entender? sí, señora. Listo, entonces deja de compartir para que yo les pueda seguir compartiendo la Ahora sí te presentación. entendí más. ¿Ya entendiste? Sí, Sí, es señora. chévere. Vale. Mae Lady, ¿qué tal te pareció el ejercicio? A mí me gustan mucho estos ejercicios, No, realmente. interesante porque nos permite como poder que estructurar, entender y organizar, ¿sí? Y mire que, por ejemplo, nosotros podemos tener la idea, pero, por ejemplo, yo era una de las que te la tenía al revés, en el indicador, ¿sí? Que no Pero es pues solo, mire que esto permite ordenarlo. y que no Sí, es solo, claro. Ujú. y que no es solo escuche, escuche, escuche y medio de lo que aprendió haga, no, sino vamos directamente a corregir para aprender. Sí, porque es que si no es así, es más complejo. La vez pasada hicimos el ejercicio ¿te acuerdas, Lady, que hicimos un ejercicio de cómo pasar de datos cualitativos a cuantitativos para que les fuera más Sí, fácil en la anterior web? ¿Por qué? Porque es importante que ustedes se vayan ya con algo más estructurado, que no se quede, pues, o sea, ni me quedo yo en el discurso y no, tampoco les digo, no, no se queden en el discurso, pero yo sí me quedo en el discurso, ¿no? Entonces, esta es como la idea que podamos hacer, como este tipo de ejercicios que nos pueden ayudar. Ya Listo. vamos a terminar. Quiero seguir con esta diapositiva. Aquí, la última parte que quiero que veamos es lo de los niveles, ¿cierto? Entonces, nosotros ya vimos cómo se estructura o cómo a partir de toda esta política, las metas, los conceptos, indicadores, yo puedo tener unos indicadores a este nivel, a nivel hogar. O sea, yo voy a impactar los hogares o yo voy a trabajar con la familia extendida o con los vecinos. ¿Saben qué es la familia extendida, no? sí, tíos, primos, Todos, a los que uno les todos vende los... primero. ah, ¿Sí o no? Uno saca cosecha y al primero que llamas al tío, saque leche, tengo huevos, ¿sí o no? Sí, Y o voy a trabajar como en comunidad o en la vereda o voy a trabajar en la parte nacional, ¿cierto? Esa comunidad vereda también significa municipio.
Entonces miren que los roles cambian. En el hogar, nosotras somos madres, somos mujeres, somos esposas, somos hijas, somos inspiradoras de nuestras hijas. Entonces, ¿qué pasa en el hogar? Si yo le muestro a mi hija que definitivamente yo puedo tener varios roles, que yo puedo sembrar, que yo puedo vender, que yo puedo ser emprendedora, que yo puedo trabajar en la política, que yo puedo que puedo tener una buena relación con mi esposo, que puedo tener un hogar donde podamos tener unos diálogos importantes y que eso de alguna manera me retribuye en términos económicos y que me da una calidad de vida tranquila con el mínimo vital, con lo que yo requiero para estar tranquila. Aquí es la clave, porque estamos perdiendo a nuestras hijas y a nuestros hijos del campo. Entonces, ¿quién es Sí. la primera que le dice, váyase, eso váyase para otro lado, vaya, estudie otra vaina y vaya, mire a ver para dónde se va, porque es que eso aquí no da, es que eso aquí no dio, es que eso aquí, o sea, si nos convertimos en las primeras personas que echamos a nuestros hijos de nuestro lugar y les decimos es que aquí no hay futuro, pues ellos ¿qué hacen? Se van, ¿cierto? Pero si yo les digo, miren, podemos trabajar en equipo. Usted puede estudiar, pero venir a implementar esos conocimientos, podemos hacer esto. O si realmente usted dice que no, perfecto, pero también tenemos que ver que podemos ser inspiradores, no solo de nuestras hijas, sino de la hija del vecino, de nuestra sobrina, de nuestro sobrino, para que podamos establecer esas alianzas que se requieren a nivel de hogar y que soportan la base de la sociedad. Cuando nosotros ya vamos a hablar del otro nivel y tenemos otros indicadores, yo ya tengo que verme como emprendedora, ¿cierto? Entonces yo puedo influir, entre comillas, en mi familia y en mis vecinos, pero ya no como poniendo reglas, sino estableciendo relaciones, ¿cierto? Entonces, ¿a cuántas personas les estoy vendiendo? ¿A cuántas personas les está llegando mi producto? ¿Con cuántas personas puedo trabajar con mi hogar y con mi familia extendida? ¿Qué significa eso? Que yo ya puedo establecer como unos vínculos de trabajo y formar estos complejos o pequeños complejos emprendedores, pero yo ya puedo verme a este nivel como una emprendedora. ¿Cuál es el rol de las mujeres ya a nivel de comunidad, vereda y de municipio? Que yo ya tengo que establecer a partir de mi relación sólida en mi hogar y mi relación sólida con mi familia extendida, con mis vecinos o con los que yo me llevo bien, mi centro, poder trabajar como una líder y poder asociarme. ¿M? Porque la asociatividad es la figura con la que el Estado me reconoce, ¿cierto? Lo primero que le dicen a una líder, usted tiene una asociación, tiene una fundación, tiene un grupo, tiene un gremio, tiene algo. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que el Estado, usted ya puede llegar al siguiente nivel, que es el nivel nacional. Usted ya se vuelve una articuladora de políticas, una articuladora de planes, se vuelve representante de la gente, pero ¿de dónde partió? De su hogar, ¿cierto? Entonces, definitivamente, nosotros tenemos que trabajar con nuestros proyectos tienen que tener un componente de este nivel y hasta dónde quiero llegar yo con mi proyecto. ¿Cuál va a ser mi alcance? Yo voy a llegar a nivel hogar, voy a llegar a la familia extendida, voy a llegar a la comunidad o voy a llegar al nivel nacional. Pero recuerden que si yo trabajo única y exclusivamente a esta población, es decir, voy a trabajar con líderes, con asociaciones, tengo que sí o sí reconocer o generar actividades que me vinculen estos dos círculos. ¿Por qué? Porque estos dos círculos son la base de este tercer grupo. ¿Sí me hice entender? Sí. Sí, eso es fácil. Ahora Sí. bien, quiero Pero, hablar profe, sobre el yo eco. quiero hacer Claro. una precisión. A mí me parece importante esos vínculos que está mostrando son geniales y son fundamentales para lograr tener lo que uno le llama el relevo generacional también en las comunidades rurales, ¿sí? Pero muchos de los jóvenes se van realmente porque
en las familias, en las fincas, digamos, en el campo, no ven como esa posibilidad de generar como una mejor calidad de vida. Entonces, muchas veces uno como mamá, y yo lo digo porque yo vivo en la zona rural, ¿sí? Uno como Ujú. mamá siempre busca el bienestar para sus hijos. Yo tengo un beneficio y es que mis dos hijos mayores, digamos, el uno es médico veterinario zootecnista y el otro está estudiando zootecnia y ambos están trabajando aquí mismo donde nosotros vivimos, estamos haciendo finca, el zootecnista, el que está estudiando zootecnia, está armando su finca, está armando un proyecto productivo, tiene cerdos, tiene vacas, tiene gallinas. Entonces, digamos que he logrado trascender más allá con el ejemplo y con darle valor a este tipo de acciones, pero no es lo cotidiano en toda la zona rural. Entonces allí es donde uno empieza a mirar cuáles son las estrategias reales que uno debe trabajar en el campo, en la zona rural, para que ese relevo generacional, esos jóvenes, ese núcleo de, digamos, de primera mano, igual que la familia extendida, no se disperse, no se vaya, sino que por el contrario, cada vez puedan hacer más campo, ¿sí? Entonces, mm, y eso es lo que yo pienso que hay que trabajar con muchos de los proyectos que tenemos a nivel nacional, institucional, con las entidades públicas, privadas, y es, digamos, desde las alcaldías, desde las ONGs, desde todos estos grupos de personajes que en un momento dado pueden aportar a estos procesos para que tenga validez, pero esto implica que se pueda tener un encadenamiento productivo, pueda tener articulación, puedan los jóvenes mirar que vale la pena invertir en este proceso productivo y que el campo vale la pena, porque ya hoy la tecnología está muy avanzada, hoy no podemos negar que ya toda zona rural está el internet, ya todos los jóvenes ven todo lo que en un momento dado pueden alcanzar y lo que ellos esperan es, bueno, me voy a ir a la ciudad a ver que mejoro la vida y de verdad se van a la ciudad es aumentar la pobreza, ¿sí? Porque ahí es donde se tienen las mayores dificultades. Entonces, esto es como una reflexión pensando en lo que usted acaba de decir, profe. Yo siento que la familia es muy importante, ¿sabes, Madeleine? O sea, digamos, El la apoyo familia es la familiar. base, o sea, la base de la sociedad es la familia. Si la familia se fragmenta, si la familia no tiene una base sólida, si la familia tiene, digamos, problemas con alcoholismo, con drogadicción, con violencia intrafamiliar, definitivamente todos le vamos a oír a ese núcleo familiar, ¿cierto? Pero si realmente nosotros podemos construir hogares que tengan unas bases sólidas y que le diga a sus hijos o a sus hijas que el campo es difícil, es complejo. Yo no te voy a obligar a quedarte en el campo, ¿cierto? Y muy probablemente no se queden, ¿cierto? Pero lo que sí podemos enseñarles es el valor del campo, que producir esa piña cuesta 2 años, que producir ese plátano cuesta trabajo de la gente, limpieza, que producir la yuca significa estar cuidando y deshiervando, que producir las frutas significa esperar años a que el árbol crezca y que pueda producir ese valor por el alimento que se produce, muy seguramente va a crear encadenamientos importantes a nivel urbano, ¿cierto? Muchos vuelven. Yo creo que muchos cuando ya ven que su calidad de vida en estos lugares no es lo que esperaban, vuelven porque uno lo ve mucho, ¿cierto? Vuelven. Que ellos tienen unos procesos de me voy, no quiero estar aquí. Algunos les va bien, pero otros vuelven, otros se regresan y empieza otro proceso de crecimiento personal y de relación con la naturaleza. Entonces, creo que lo que sí tenemos que hacer, así se vayan, es establecer esa relación importante que debe tener tu hijo o tu hija con el valor que tiene la comida producida en lo rural, para que cuando sí está en una ciudad, valore lo que hacen los campesinos y que pueda
digamos, tener un consumo consciente, que es una de las estrategias que tiene el gobierno nacional para poder trabajar y fortalecer el campo, ¿cierto? Entonces, tienes mucha suerte, Madeleine, que tienes tus dos bebés que están ahí contigo en la parte rural y que quieren quedarse en la parte rural. Eso aprovéchalo y que tus nietos y que la gente que esté contigo siempre valoren mucho más el campo. Eres muy afortunada, Madeleine. Me alegra mucho. Sí, profe, muchas gracias. Ahora quiero que nos fijemos en esta teoría, la teoría del ecofeminismo. El ecofeminismo es una teoría en la que todos queremos, en la que las mujeres se les reconoce finalmente ese cuidado que hacen de manera natural e histórica del medio ambiente, ¿cierto? Entonces, este es un movimiento que nace más o menos en 1974 y que reconoce esa labor que tiene la mujer de relación con la naturaleza y con sus ecosistemas. Entonces, aquí traje tres frases de tres ecofeministas. Una de ellas es Yang King, que es una japonesa, que dice desafiar al patriarcado actual es un acto de lealtad hacia las generaciones futuras y la vida y hacia el propio planeta. ¿Qué significa esto? Que el patriarcado ha sido siempre una figura de destrucción en muchos lugares para poder tener crecimiento económico. Pero ¿qué dijo King? Es desafiar ese patriarcado para poder guardar ese tesoro natural para mis hijos y los hijos de ellos. Otra ecofeminista nos dice que el ecofeminismo es un movimiento social y filosófico que hace ver las conexiones que existe entre la naturaleza y la mujer. Entonces, no por nada se llama Madre Tierra, no por nada tenemos deidades de la agricultura, no por nada tenemos las deidades que cuidan los grandes eventos climáticos del planeta. Se ha reconocido a la mujer como parte fundamental de relacionamiento entre lo natural y todo su entorno social. Es decir, ella decide qué come, qué se come, cómo se siembra, cuáles árboles se cortan, cuáles no, qué es venenoso, qué no es venenoso, y toda esa relación lo tiene principalmente la mujer. Finalmente, las teorías ecofeministas para la pionera Bandai Shiva argumenta que es la opresión de las mujeres y la naturaleza están interrelacionadas debido al sistema patriarcal. Entonces, Shiva lo que hace, lo que nos dice es que la naturaleza y la mujer están a mi mismo nivel, ¿cierto? Entonces, el patriarcado los ve como unos unos elementos a dominar. Uno domina a la mujer y domina la naturaleza. Entonces, en ese nivel, lo que hace la mujer y la naturaleza es unirse, ¿cierto? Es poder crear esos nexos. Nos cuidamos entre las dos. La naturaleza y la mujer se cuidan porque estamos sometidas por un patriarcado que tiene unas visiones locas del crecimiento económico perpetuo. Entonces, como ven, esto no es nada nuevo. El ecofeminismo es un movimiento que ha salvado grandes ecosistemas en el mundo y que definitivamente es un movimiento que va creciendo cada vez más. Yo quisiera mostrarles este video, pero pues no sé qué tal ustedes están en inglés. ¿No mucho Yo o no sí mucho, mucho? profe. So, so. Entonces, so. So, Entonces, so, so. so. Entonces voy a ver cómo tú que quiero que el sonido es del micrófono altavoces.
para que puedan ver el video. Me dicen si lo pueden escuchar. ¿Lo pueden escuchar? No, no se No, escucha nada. profe, creo que es por el otro. ¿Qué hago acá? Ahí, No, señora. Ahí. No, señora. ¿Ah? Profe, Pausa. creo que tienes que compartir el audio, o sea, porque tienes que darlo en ambos. Entonces, supresión de ruidos, ruidos de fondo, altavoces, No. o de música recomendado para entornos de estudio. Entra, no, entra en la parte de abajo del computador, profe. En el micrófono, eso ahí, mira ahí, dale en configurar, bueno, ahí, y mira altavoces, mira si lo puede ahí. ¿Está funcionar? No, salida de audio. No, ahí ya está. Más opciones de configuración. Entonces, altavoces ya está, ¿cierto? Volumen, dispositivo de salida, altavoces. A ver, si de pronto por ahí. ¿Sí? No, señora. Ay, qué pesar. No sé cómo compartir. Audio espacial. Las configuraciones de audio, ¿no será? Sí, pero no aparece. No, no me va a funcionar. Profe, y si le hacen el micrófono, no, Cancela el ahí se cierra, micrófono. no. Sí, o sea, Señora. cancelar el micrófono de allí, a ver. Cierra el micrófono de allí del computador, a ver si de pronto te deja. Acá, en el otro. En el micrófono el que está azulito. ¿A No, este? no, ese. Ciérralo un momentico. No me deja. Caray. Mm, No. Y aquí, vamos a ver acá, déjame, yo miro el intento por acá, a ver si me deja mirar. Configuración, sonido. Sí. Sí, ya. Colócalo a ver. Yo no escucho.
Yo escucho algo, pero no sé si sea. Profe, activa otra vez el micrófono porque no se te escucha. No, no. Señor, no. No. Madeleine, tú eres docente de la Dime. universidad, ¿verdad? Sí. Mm. ¿Tú también? No, yo vi contigo materia. Ah, sí. Sí, a mí me suena que yo te había visto. Es que uno aquí se encuentra en el camino y luego se deja de ver, luego vuelve y se encuentra. No, profe, no te escuchamos todavía. No. Profe, activa nuevamente donde dice el micrófono al lado del cargador de la batería. Allí le dice altavoces o le tiene que aparecer el sonido. Teams activado. No, 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 no. Nada, profe, ahí donde lo desactivo, ¿no?